amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Me alegra volverlos a ver. Estuve un tiempo como lejos, como mi hijo estuvo predicando todo este tiempo, estuve enfermo, pero gracias a Dios estoy aquí nuevamente para darle la guerra al diablo, porque eso vino a robar, a matar y a destruirnos, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces hoy el tema va a ser la autoridad del creyente. Vamos a orar. Vamos a ponerle en toda la presencia al Señor, allá los que están en sus casas, inclinen sus cabezas y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento cada vez más, Señor, para conocer tu perfecta voluntad, para que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para entender y comprender tu santa palabra, Señor, para saber quiénes somos en Cristo Jesús, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a buscar Efesios capítulo 6, 10 y nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén y amén. Aquí el Señor nos está hablando muy claro que debemos fortalecernos en el poder de Él, en el poder de su fuerza, para poder resistir las acechanzas de Satanás. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, una palabra no es contra el hermano, ni contra el vecino, ni con el gobierno, ni nada. Es contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que entender. Que el hermano se levantó contra ti, veamos esa trascendencia espiritual. En la Biblia nos habla que sometidos a Dios. Resistí al diablo y él huirá a vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, nuestra vida tiene que ser completamente cambiada, transformada. Ya estamos en otro nivel espiritual, en el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso necesitamos nacer de nuevo, para poder recibir esa autoridad de Dios. Nacer de nuevo es aceptar a Cristo como Jesús y Salvador personal. Nacer de nuevo es tener un verdadero arrepentimiento, en una palabra, estar hastiado de pecar, es decir, ya no quiero pecar más, ya no quiero seguir esta vida y entregarle la vida a Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo. Cambiar de mentalidad, decir no más al pecado, no más esta vida que estoy llevando, necesito hacer cambios en mi vida. Y Jesús sí lo toma en serio. Y nuestros padres también lo toman en serio. En el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, el Señor nos empodera de autoridad contra todos estos espíritus inmundos que habla la Biblia, contra todas estas huestes de maldad que están en los lugares celestiales. Por eso necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Porque si no sabemos, pues Satanás va a ser de las nuestras. Nos va a entrar temor, nos va a entrar miedo, porque es el especialista en eso. Así como una víbora está llena, un escorpión de veneno, Satanás está lleno de temor y ese temor se lo quieren meter a los hijos de Dios. Por eso muchos, incluso en las iglesias, muchos no se congregan casualmente porque están paralizados de pánico. Están asustados y por eso no van, no se congregan y llega un enfriamiento espiritual a sus vidas. Por eso hoy vamos a tocar este punto fundamental.
porque es que el Señor quiere que nosotros nos levantemos como su iglesia, como su pueblo. Por eso el Señor delegó esta función a cada uno de nosotros. Vamos a buscar Efesios capítulo 1:3. Y aquí nos dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una palabra, tenemos las bendiciones espirituales, que vale más que las bendiciones naturales. Estamos por encima de toda hueste espiritual de maldad. Una palabra, y estuve buscando qué quiere decir autoría. Y autoría en el griego quiere decir exousia. Y está entre paréntesis, es el sentido de capacidad. Una palabra, Señor, nos da capacidad. Cuando aceptamos a Jesús, cuando entramos a su reino, el Señor nos empodera. Y también dice, es un privilegio, es fuerza. El Señor nos da la fuerza, competencia, ya nos volvemos competentes. Libertad, ya somos libres. Es que en el momento de aceptar a Cristo Jesús, Jesús lo dijo, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres de toda maldición, libres de toda ruina, de toda pobreza, de toda enfermedad. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Yo cuando leo las Escrituras, yo me deleito leyendo la palabra de Dios. Es impresionante todas esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Porque incluso en Oseas capítulo 4:6 nos dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios no se preocupó por estudiar las Escrituras, por conocer a Dios realmente. Cuando empezamos a conocer más de Dios, nuestra vida empieza a haber una transformación para mejor. Una palabra, vemos que somos en Cristo Jesús más que vencedores. Podemos alcanzar cosas que antes no podíamos alcanzar, pero es en Cristo Jesús. Entonces aquí autoridad nos habla también que es sobrehumano. Una palabra, estamos por encima de una persona común y corriente. Esto es tremendo lo que el Señor nos habla aquí, que es la autoridad. También dice que es potentado, símbolo de control. Una palabra nos da un espíritu de poder y dominio propio. Podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar nuestros deseos. Si está luchando contra algún deseo, el Señor le dio el poder para controlar. Si mejor eso quiere pecar y tiene al Señor, el Señor le dio ese poder para que no peque. Eso es Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tomemos esa decisión. Una vez hablando con uno de mis discípulos, dijo: no sé, pastor, y cuando venga la tentación, dije: pues dígale a Satanás, ¿sabe qué? Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de pecar. Tenemos que ser personas osadas, reírnos incluso en la cara de Satanás, porque si sabemos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, es para reírnos, no para estar asustados, amedrentados, porque es que eso es lo que ha pasado actualmente con el pueblo de Dios. Vemos gente temerosa, pero horrible, y el temor no es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la persona no conoce esta parte de la autoridad que Dios le dio a sus hijos, a todos los que aceptaron a Cristo como Jesús y Salvador personal. Y esto es un proceso, la autoridad. El Señor va dando unción para ejercer esa autoridad poco a poco, cuando empezamos a ejercitarla, cuando la ponemos en práctica. Pero si no la ponemos en práctica, Dios no nos puede dar algo más si no lo ponemos en práctica. Por eso necesitamos conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, autoridad es poder delegado. Podemos ver un policía de tránsito, se para en una parte, ya sea en una esquina, o incluso cuando hacen sus retenes,
señalan, uno va en su cara y uno está mirando que como que no lo paren. Y si le hacen la señal, uno tiene que parar y a orillarse y presentar sus documentos. Porque uno sabemos que él tiene autoridad y la gente sabe por su uniforme. Entonces, Satanás sabe que nosotros tenemos autoridad sobre él, pero no nos quiere tener ignorantes. Por eso en Oseas 4:6 dice que este pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando no conocemos la palabra, cuando no tomamos tiempo para leerla, escudriñarla, pues estamos en derrota. Somos fracasados. Por eso, hermanos, tenemos que levantarnos, porque es que ese poder ya está en nosotros. Podemos decirle, ¿sabe qué, Satanás? Ya la perdiste conmigo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es cuando conocemos, empezamos a declarar la palabra. Podemos declarar sobre la enfermedad. Recuerdo cuando yo estuve en la clínica. Eso no fue un proceso difícil, porque no quería, a mí me dio COVID. Pero el problema porque por mi profesión también como ontólogo, tenía una sobresaturación bacteriana. Ya tenía una neumonía hacía tiempo. Y llegó el COVID, pues eso fue peor para mí. Todos los médicos yo veía que ellos me cambiaban el medicamento. Incluso llegaban a medianoche, me sacaban sangre. Incluso yo como bromeo de vez en cuando. Cuando llegaban por la noche a sacarme sangre, yo les decía a los enfermeros, y ustedes parecen como los vampiros, ¿no? Esperan que llegue la noche para sacarle la sangre a los humanos, ¿no? Pero riéndome. Y eso pasa, pero para mí eso no era fácil, estar postrado en una cama cuando había sido una persona muy activa. Y entonces, ¿qué pasaba? Ahí cuando yo estaba en esa clínica, yo sentía el espíritu de muerte que entraba a la habitación. Yo lo que hacía era reprendía. Tu espíritu de muerte se va aquí, porque el Señor me sació de larga vida y Él me mostrará su salvación, porque el Señor me dio palabra. Cuando nosotros conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que pararnos en esas promesas, declarar la palabra, porque es que el Señor quiere que tengamos larga vida. Esa es la voluntad de Dios. El Señor no quiere que dejemos la carrera a la mitad de camino. No. Señor, si nos llamó es para grandes cosas, para avanzar. La iglesia de Cristo debe estar avanzando, creciendo, multiplicándose. No podemos quedarnos estancados ahí. Por eso necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos delegó. Pero si no lo hacemos, hermanos, si nos asustamos y estamos amedrentados, eso me hace recordar la historia. Vamos a buscar Efesios 6:10, antes de ir a una historia importante. 6:10 nos dice que hemos fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza. Vamos a recordar la historia de Goliat y David. Esta historia, incluso de pequeñitos, nos la contaban siempre. Pero para poderle colocarle lo que yo quiero, resulta que Saúl, el rey Saúl de Israel, desobedeció a Dios. El Señor le dijo que fuera y matara a todos los amalecitas, que destruyera esa nación completamente. Pero el ejército de Saúl desobedeció a Dios y se llevaron el mejor ganado. Incluso no mataron ni a ese rey. Y Samuel llegó allá donde estaba Saúl y dijo, ¿por qué no obedeció? La desobediencia es peor que la brujería, que la hechicería. Y Dios le quitó la unción a Saúl. Dios lo desechó por ser desobediente.
Y Samuel amaba a Saúl. ¿Por qué lo amaba? Porque fue el primer rey de Israel. Parecía que había buena empatía entre los dos y por eso este profeta, porque Samuel era un profeta, fue juez de Israel antes de ser rey Saúl y cuando a raíz de eso pues Samuel lloraba por este rey y fue cuando Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? El Señor dijo: levántate y ve a la casa de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí tenía varios hijos, ¿sí? Y entre esos estaba David. Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, le presentó su primer hijo, a Elías. Elías era un hombre fuerte, pertenecía al ejército de Saúl. Y Samuel, cuando lo vio, es un tipo alto, pertenecía al ejército de Saúl, imagino fuerte, musculoso. Y Samuel, cuando lo vio, dijo: uy, este es. Y Dios le dijo: no mire lo parecer, porque yo miro es el corazón. Y Samuel, entonces Isaí le presentó los otros hijos y Dios decía: no, ninguno de ellos. Y Samuel dijo al papá de Isaí, dijo: ¿y usted no tiene más hijos? Dijo: sí, tengo a otro que cuida ya el ganado, una palabra del campesino, el menospreciado. Dijo: tráiganos porque no podemos presentar este holocausto hasta que no veamos a ese muchacho. Y efectivamente, entonces llegó David, era un muchacho jovencito, como de 17 años, rubio, dice en la Biblia, y Samuel ungió. Y David en ese momento ya era el ungido de Dios. ¿A qué voy? Nosotros en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, el Señor ya nos dio autoridad y nos dio una unción. Pero esa unción empieza a adquirirse cada vez más cuando tenemos una relación con Dios. Y vemos la historia entonces, como ya era ungido, entonces David, cuando ya sea un oso, ya sea un león, iba a matar su ganado, sus ovejas, David lo mataba. No porque lo hacía a sus fuerzas, no, porque ya era un ungido de Dios. El poder de Dios estaba sobre David. Y ese poder de Dios está en cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo. Por eso necesitamos ejercer ese poder. ¿Y qué pasó entonces con David? Un día el papá le dijo: vaya y a ver cómo están sus hermanos, porque nada que aparecen. Porque ellos tenían guerra con los filisteos. Y el papá le dijo: lleve esto, llévala a tus hermanos. Y se fue. David no conocía cómo eran las batallas entre el ejército y los filisteos. No sabía nada de guerra. No lo sabía. Era un campesino. Allá en el monte cuidando las ovejas de su papá, de Isaí. Pero cuando llegó a este lugar donde estaban sus hermanos, para que llama Ela, el lugar donde estaban ellos, y resulta que vio al ejército que estaba amedrantado, estaba paralizado, asustados. Dijo: ¿qué pasó aquí? Dijo: no, es que entonces uno de los soldados dijo: no, lo que pasa es que se levanta un gigante y él está esperando que salgamos uno de nosotros y hagamos frente y no hay nadie. David, como era un ungido de Dios, tenemos que ponerle cuidado. Cuando la unción reposa en un hijo de Dios. Cuando la unción está en un hijo de Dios,
no hay temor, no hay miedo. Esa unción que está en esa persona es como hervir, es como quiere explotar. Y eso me hace recordar cuando Saúl fue ungido como rey, que nadie quería seguirlo, porque era como asustado, como era alto, dice en la Biblia que era alto, de buen parecer, pero parecía que el hombre era una persona muy tímida, como muy acobardado. Y resulta que el pueblo de los filisteos fueron a destruir a Galat y que le iban a sacar los ojos y todo eso. Y esa gente envió recados al rey Saúl, y Saúl, ¿cómo así? Y dice en la Biblia que Saúl se levantó, mejor le entró una ira santa, en una palabra, la unción del Espíritu Santo empezó a hervir en él y mató un buey y lo descuartizó completamente y lo mandó a todos los pueblos de Israel. Dijo, el que no se presente al ejército de Saúl va a quedar así. Y todo el mundo corrió, todos los soldados corrieron para hacer fila al ejército de Saúl. Eso es lo que hace la unción. La unción nos da el poder para ejecutar, para avanzar, para conquistar. Tenemos la autoridad, pero necesitamos esa unción que nos empodera, que nos da para avanzar. Y esa unción se adquiere, como les dije, en oración, cuando tenemos una comunión con Dios. Incluso cuando uno va a la congregación, uno conoce cuando un líder, cuando una persona de alabanza, de adoración, está en comunión con Dios, porque la unción desciende en él, está en él. Por eso necesitamos que la iglesia sea una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del poder de Dios, empoderada en Dios. Entonces, ¿qué hizo David? David, en lugar de entrar de temor, viendo al ejército de Saúl acobardado, dijo, ¿quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que Dios estaba con él. David sabía cuál era su posición, porque Dios lo había ungido. Por eso se enfrentó a Goliat. Incluso le dijeron a Saúl que había un muchacho que le iba a hacer frente a Goliat. Y cuando lo vio Saúl, un muchachito, imagínense, de 17 años, campesino, que nunca estuvo en la guerra. Yo creo que Saúl, cuando lo vio, le dio fue risa. Yo creo que se burló de ese joven. Y los generales del ejército de Saúl también. Y este muchacho, ¿cómo le va a hacer frente si nosotros, que somos grandes, entrenados, no le hacemos frente a este muchachito así? Pero David estaba osado, hervía esa unción que estaba en él para enfrentarse a Goliat. Entonces esos Goliat los vamos a enfrentar cuando tenemos el poder de Dios. Sin el poder de Dios no vamos a conquistar nada. Por eso necesitamos fortalecernos en el poder de Dios, como hijos de Dios, como esos ungidos, para avanzar, para crecer y multiplicarnos. ¿Qué hizo entonces Saúl con David? Le puso el traje. Saúl, alto, dice que era alto, por decir algo, medía por ahí 2 metros o 1,90. Y David no creo que medía más de 1,70. No lo creo. No lo creo. A una persona ponerse un vestido de una persona de 1,90 a 1,70, pues le va a quedar muy grande. Entonces Saúl le dio su armadura para que se la pusiera. Imagínense cómo el casco, una palabra, yo creo que le tapaba hasta la cara. Yo creo que sí, su escudo, la espada, imaginen la espada, yo creo que le arrastraba también. Y ahí se puso eso. Yo creo que todos esos generales del ejército de Saúl se reían, se burlaron de este joven. Pero este joven dijo, no,
yo voy a pelear contra Goliat con lo que yo tengo. Y así fue. David sabía que tenía a Dios de lado, que se le iba a enfrentar a Goliat no en sus propias fuerzas. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso cuando se le presentó a Goliat cuando vio a este muchachito, dijo, ¿quién dijo que Dios es un perro? Que venga con un palo. Y le dijo, hoy lo voy a matar. Pero David dijo, no. Y David cogió la Biblia nos habla claro. Llevaba una onda, como una flecha, donde cogía la piedra y se la mandó. Cuando llegó el momento, se la clavó al frente. Una palabra, esa piedra no iba con la fuerza de David, iba con la unción de Dios, que eso fue como una bala. ¡Pum! Penetró en su frente, dice en la Biblia. Cuando cayó este Goliat, con la espada que tenía Goliat, le cortó la cabeza. Una palabra, si nosotros tomamos esa autoridad que Dios nos dio y permanecemos en su presencia siempre, vamos a vencer esos Goliats. Vamos a vencer cualquier adversidad. Pero si no permanecemos en la presencia de Dios, escudriñando las Escrituras, el enemigo quiere tenernos como esos ignorantes. Y cuando dejamos que el temor entre en nuestras vidas, nos aliamos con Satanás, quiere decir. Ya estamos perdidos. Por eso tenemos que desechar todo temor. El Señor nos dio la autoridad y el poder. Aquí David era el ungido de Dios. Los guerreros de Saúl no eran ungidos. Saúl es ungido de Dios. Fue ungido, pero el Señor le quitó esa unción. Y los filisteos eran los antiungidos. ¿Qué quiere decir antiungido? En lugar de una palabra, ellos se valían en su fuerza, en su poder. Pero nosotros nos valemos en el poder de Dios. Entonces David hizo lo que hizo, fue con el poder de Dios. Él sabía que iba a ser el próximo rey, pero él tenía que pasar por momentos difíciles. Y nosotros vamos a pasar por esos momentos también difíciles. Pero el Señor nos dio la autoridad para cada vez que llegue una adversidad a nosotros, nos levantemos en autoridad y reprendamos, ya sea enfermedad, ya sea escasez, ya sea lo que sea. Recordemos lo que ha pasado aquí en Colombia, con todos estos paros, con todas estas marchas, con todos estos vándalos. Nosotros no tenemos que luchar con el gobierno, debemos orar por el gobierno. Debemos que el Señor ore y que les dé sabiduría a nuestros gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor no nos dice que debemos salir a las calles a pelear, ni a colocar papas bombas, ni a romper vidrios, nada. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser personas pacificadoras. En Mateo capítulo 5 el Señor nos habla, bienaventurados los que son pacificadores porque esos son llamados hijos de Dios. Y nosotros como cristianos debemos ser pacificadores. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Entonces el hombre temeroso es un aliado del diablo, le guste o no. El miedo es una infección, es una enfermedad que puede extenderse aún entre todos nosotros los cristianos. No podemos permitir que el miedo nos invada a nuestras vidas. Tenemos que levantarnos. En Marcos 16:15 el Señor nos habla. Nos dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos llamó a conquistar. El Señor nos llamó a expandir su reino. No a estar ahí miedosos. Nosotros no podemos ser un pueblo medroso. No. Tenemos que ser esos valientes. Nosotros ya pertenecemos al ejército de Dios. Somos soldados de Cristo. Y Cristo está con nosotros. Y somos más que vencedores. El Señor nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso necesitamos pararnos. No podemos seguir durmiendo. No podemos estar ahí asustados, como le pasó al ejército de Saúl, con una persona, con un Goliat. Están asustados, estaban paralizados de miedo. Mientras que David empezó a hervir esa unción que tenía en él. Y dentro es valentía para destruirlo. Sabía que lo podía matar. Y eso es lo que tenemos que hacer. La fe, pónganle cuidado, hermanos. El ejército de Saúl tenía fe, porque ellos alaban a Dios, pero no tenían la unción. La unción nos mueve a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Podemos tener fe, pero si no está la unción, no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso necesitamos someternos a Dios, a su perfecta voluntad. Porque cuando nos sometemos a Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos ungidos. Y donde hay unción está el poder de Dios. Y Satanás no nos puede hacer frente, nunca. Entonces, para terminar, nosotros los cristianos somos los perseguidos, no somos los perseguidos, sino los perseguidores. No somos atacados, sino los atacantes. Tenemos que ir adelante. No estamos sitiados, no tenemos la espalda contra la pared. Por el contrario, somos las tropas del asalto enviados por Dios para libertar a los prisioneros del infierno. Nosotros, el Señor nos mandó a predicar su palabra. Aquellas personas que no conocen de Dios, aquellos que están perdidos en el pecado, en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo. No podemos quedarnos callados, tenemos que ganárnoslos para el Señor. El Señor por eso nos dio esa autoridad sobre a todos esos espíritus inmundos que gobiernan a estas personas. Por eso necesitamos empoderarnos en Dios. Por eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Nosotros somos las fuerzas invasoras del Señor. Una palabra, nosotros somos los que vamos adelante. Jesús lo dijo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Una palabra, nosotros tenemos que derribar esos muros, esas montañas, esos obstáculos que Satanás ha querido colocar a la iglesia de Cristo. Para adelante, hermanos. Yo sé que hoy el Señor va a estar repartiendo una unción especial. Y la unción es el poder de Dios en nosotros. Pero para eso necesitamos someternos a Cristo Jesús. Para eso necesitamos realmente entregarle la vida a Cristo Jesús. Para que el Señor nos pueda empoderar. Para poder cumplir sus planes, sus propósitos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Doy la gloria por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha escuchado este mensaje. Porque necesitamos saber cuál es la posición en ti, Señor. Porque tú nos colocaste en lugares celestiales. Porque tú nos diste una autoridad, Señor, sobre espíritus inmundos, sobre principados, sobre gobernantes de las tinieblas, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú enviando esa unción a cada uno de mis hermanos, Señor.
Que ellos se empoderen, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, que esa unción descienda sobre ellos, Señor, para alcanzar esos sueños que ellos tienen. Pueden tener esa fe, Señor. Me faltaba esa unción, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ungiendo a cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Señor, que esa unción de sanidad, esa unción de liberación, Señor, sea obrando en sus corazones ahora mismo. En el nombre por eso Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida. Muchas bendiciones y que la paz de Dios gobierne sus vidas.